Un saludo tengan todos, el programa de hoy está bien fuerte. Díaz-Canel acaba de admitir que las MIPYMES no son privadas y se está llevando a cabo un cambio fraude que inició con las destituciones de los ministros. Se convierta en una MIPYME estatal o que se convierta en una empresa. También estaremos viendo más de las operaciones que está llevando a cabo el régimen cubano para desintegrar el trabajo por cuenta propia. Son 12.000 pesos lo que le están aplicando a los cubanos aquí por vender productos. También les traigo otra bomba. Una cubana ha descubierto de que el régimen se beneficia de los derrumbes y es por esto que la quieren desaparecer. De cuando me quisieron secuestrar, de las placas de los policías. Esto y más estaremos viendo en el programa de hoy. Comencemos. Quiero iniciar este programa con las declaraciones de una anciana la cual admite que un día apoyó esa mal llamada revolución y hoy se encuentra arrepentida. Lamentablemente esta es la realidad de la mayoría que creyeron en sus mentiras, engaños y promesas vacías. La razón por la que les quiero mostrar este video es porque es la prueba de que nunca es tarde para ponerse del lado correcto de la historia. Qué error tan grande el mío y el de todos los que lo hicimos. Hoy en día tengo una triste pensión porque estoy triste por haber defendido aquello. Estoy triste. Hoy tengo 71 años. Estoy jubilada y sin embargo tengo una pensión de 1.500 pesos. ¿Qué hago con eso? Si compro aceite, no puedo comprar jabón. Si compro jabón, no puedo comprar un pedacito de carne, ni pensar en un pedacito de carne. Entonces, miren, hermanos míos, la solución está en que esto cambie, en que este gobierno cambie. Y para eso está, mire, Cuba primero. Y este es el camino, admitir que te equivocaste y rectificar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas en un estado negacionista. Yo sé que es duro admitir que has sido engañado toda una vida, te hace sentir avergonzado y culpable por la situación que atraviesa hoy el país. Pero admitir que has invertido tantos recursos y energía en falsas creencias puede evitar que otros caigan en la trampa que caíste tú. Y precisamente hoy se le está fabricando una nueva trampa al pueblo cubano. Inició con la destitución de varios ministros para elaborar un cambio fraude. Te están haciendo creer que hay cambio de apertura, pero solo están copiando el modelo chino para afianzar su poder y continuar enriqueciéndose. Y todo esto está ocurriendo en tus propias narices. Te muestro. Díaz-Canel ha iniciado nuevamente recorridos por todo el país y hoy se encuentra en Cárdenas Matanzas. Su objetivo esta vez es visitar las empresas que forman parte de los medios de producción en el país. Pero lo más interesante de todo es lo que dijo mediante una conversación con trabajadores de una de estas empresas. Entre las cosas que ha dicho, como número 1, que las MIPYMES son estatales. Como número 2, que la empresa socialista es ineficiente y por esta razón se encuentran transformándolas a MIPYMES. Tal cual todo como te lo vengo diciendo, las MIPYMES no son privadas y el sistema no funciona. Se encuentran transformando el sistema hacia un capitalismo de Estado. Aquí hemos visto dos peculiaridades. El lácteo, que es una UEB, como depende de una empresa provincial, logró utilidad y no repartió utilidad a sus trabajadores porque la empresa es ineficiente. Entonces ese lácteo hay que separarlo de la empresa. Y ese lácteo que se convierta en una MIPYME estatal o que se convierta en una empresa del territorio y que tributa el territorio. Porque entonces la ineficiencia de la gran empresa está tapando la eficiencia de ese colectivo de trabajadores. Y aquí pasa lo mismo. Aquí hay que convertirlo en una empresa de aquí del territorio que no sea una UEB de nadie, porque aquí ustedes generaron también utilidades el año pasado y no pudieron repartir utilidades por la situación de la empresa. Y hoy los trabajadores hubieran podido tener más ingresos. Ya está presentada la propuesta y se va a llevar para la aprobación. Y por ese camino andamos. Literalmente lo que te están diciendo es que ellos son los causantes de que tú estés pasando hambre. Y hoy se encuentran corrigiendo esos errores, o como ellos le llaman, distorsiones. Son 65 años tirados a la basura, un país devastado, lleno de miseria, hambre, familias divididas. Pero no, olvidémonos de todo y hagamos borrón y cuenta nueva. Y aquí la pregunta es si estás dispuesto tú a olvidarte de todo. ¿Estás dispuesto a olvidarte de los cientos de miles de cubanos muertos en el mar intentando huir de esa dictadura, de los más de 1.000 presos políticos? De antemano te comento que las transformaciones que se encuentran implementando es solo para ellos continuar enriqueciéndose porque ya el socialismo no se los permitía. Pero tú continuarás pasando hambre y jamás saldrás de la miseria porque el tenerte miserable es lo que le permite controlarte. Y si a alguien le queda dudas de esto, quiero que veas la denuncia que se encuentran haciendo los vendedores de la cuevita en San Miguel del Padrón. Resulta que la policía y los inspectores se buscan la vida de lo que le quitan al pueblo y esto no va a cambiar con las nuevas medidas. Por una parte la policía lo hace mediante la extorsión y los decomisos, por otra parte los inspectores mediante las multas. Esas multas una vez son pagadas ellos reciben su comisión y esta es la razón por la que los inspectores día tras día asisten a la cuevita a pegar multas de hasta 12.000 pesos. Miren familia, lo que sucede aquí en la cuevita constantemente que estamos haciéndole denuncias al régimen, lo que le hacen a estas personas que lo que tratan la manera de sobrevivir. Diga. Así mismo es.
Aquí no se va a acabar. Son 12.000 pesos lo que le están aplicando a los cubanos aquí por vender productos de tareco y remiendo y por tratar de sobrevivir. Y constantemente reciben la represión. Aquí constantemente, diario. Diario. Todos los días. Dame pesos a pagar 12.000 pesos diarios cada vez que uno viene aquí a vender. O sea, que ellos vienen a buscar dinero aquí. Sí. Mira, aquí yo con una madre enferma y tener que pagar unas 2 multicas, 12.000 pesos, cuando aquí yo lo que me busco es una amiga, que un mes no lo voy a pagar. Mire, en menos de un mes no han pagado ya dos multas de 12.000 pesos. De 12.000 lo que está la multa aquí en menos de un mes, mira. En menos de un mes. Y obligado hay que llegar aquí todos los días para uno ponerse a trabajar para buscar la comida del diario. Si no, tú no comes. El único lugar que hay aquí en San Miguel para buscar plato y para buscar comida es aquí en la Cuevita. Y no dejan a la gente vivir aquí tranquilo. Eso es todos los días. Todos los días. Aquí el que no vende no come. Ellos tienen su comida segura porque se la roban, o si no se la regalan. Pero aquí uno tiene que luchar diario, día a día, para poder inventar un peso para comer. Más de 4 multas en menos de un mes. Ningún país del mundo se ve eso. Miren, familia. Y no se cansan de joder desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, todos los días. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Con Infocuba Transfer puedes enviarle dinero a tu familiar sin financiar al régimen cubano, sin financiar la represión ni el cambio fraude. También hemos iniciado un proyecto para ayudar a los familiares de los presos políticos. Si deseas obtener información al respecto y colaborar, escribe el número que aparece en pantalla. Ahora quiero pasar a mostrarte el caso de esta mujer quien ha descubierto de que el régimen se beneficia de los derrumbes en Cuba. Ella fue víctima de un derrumbe quedando en la calle, luego se metió en un local abandonado y la desalojaron. Hoy está siendo perseguida, la han amenazado, incluso la quieren secuestrar y desaparecer. Y es que ha descubierto de que el régimen cubano utiliza esas propiedades para vendérsela a turistas o a cubanos repatriados que la quieren reconstruir o montar un negocio. ¿Saben por qué dejan que se caigan las casas? ¿Por qué se caen los edificios? ¿Por qué a nadie le importa nada? Ve, porque todo eso se vende. Porque ahora la casa que se te cae a ti, que se me cae a mí, viene alguien con dinero, viene un turista, viene un cubano repatriado, viene un nuevo millonario y compra esa casa que se te cae a ti, que a ti no se sabe ni para dónde te mandaron. Compra tu casa y ahí hace una casa, hace una vipina, hace un hostal, hace un hotel, hace un negocio. Cuando voy al gobierno provincial me vuelven a mandar para el gobierno municipal de Centro Habana a ver a la misma gente que me metieron en candela el año pasado. Cosa que voy a poner, que voy a escribir, con todos los mensajes que tengo grabados de cuando me quisieron secuestrar, de las placas de los policías que se prestaron. Y ahí lo tienen. Esta es la razón por la que el régimen cubano le niega la ayuda a millones de cubanos que hoy viven en peligro de derrumbe. Están deseosos de que se te caiga la casa para sacarle billete y no les importa que te caiga encima a ti, a tu familia o a tus hijos. Acábate de dar cuenta que a esos asesinos la vida de ningún cubano les interesa y están dispuestos a sacrificarla por billete. Si no te has convencido aún, espero que este caso lo haga. Esto es una familia que vive en La Habana Vieja y está durmiendo en la calle porque su casa se encuentra en peligro de derrumbe. Como es de esperar, se ha acudido a todo tipo de instituciones y en todas le dan el bate, y es por esta razón que hoy se encuentra haciendo la denuncia. Por la noche vienen y dicen, no hay que esperar mañana, ya yo no aguanto un día más. Mamá está operada de cáncer en el interior. Mi hijo padece de asma, 6 años, tiene mi niño. Y yo no lo puedo tener aquí. Ahora mismo yo estoy para aquí, no sé ni cómo, porque aquí no se puede estar ni parado, porque la tierra le da uno arriba. De antier para ayer, a las 4 de la mañana, botar con un niño de 6 años. Te dan unas crisis de asma bestiales. Es bla, 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 bla. No, ayer nos dijeron que hoy. Ya hoy están diciendo que mañana. Ya que no puedo más. Siempre hemos tratado de buscar una medida para no tener que acudir al gobierno para poder, más o menos, porque es la casa de uno. Y entonces ahora que verdaderamente está irremediablemente, que no tenemos solución, vienen y nos dicen que tenemos que salir, pero ¿salir para dónde? Porque no tenemos dónde estar, estamos en la calle. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.